Lo sobrenatural debía ser natural. Vamos, declaremos. Lo sobrenatural debe ser natural para un hijo de Dios. Y es necesario porque hay un reino de las tinieblas y solamente lo que está sobre eso, que es lo espiritual, lo que Jesús vino a traer, el reino del Señor, del Padre, los cielos a esta tierra, los trajo ya. O sea, el reino de Dios está en medio de nosotros. Si no lo activamos, miren lo que pasa en las naciones. Como el testimonio de Jesús, ¿ella qué hizo? Activó lo sobrenatural. ¿Será que no es necesario? ¿Será que es mucha pretensión? Ay, no, ¿yo cómo voy a pedir? Pero necesitamos conocer, y por eso el título de la prédica se llama Camino a lo sobrenatural. Amén. Es un camino y requiere un tiempo, no es así nomás, de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje, de pruebas, de fuego, de muchas cosas. Amén. Y el domingo nos hablaba el pastor de Pedro, ¿no? Cómo Pedro quiso caminar con el Señor en lo sobrenatural. Después se hundió, pero bueno, lo intentó y después aprendió. Y a veces nos toca intentarlo y a veces fallaremos. Y mire, el pastor Ricardo contaba cómo él, cuando oraba por la gente que estaba enferma, decía que se le morían. Y decía, si yo le hubiera prestado atención a que no se diera, hubiera, digamos, desistido y tremendo ministerio que Dios les ha dado a ellos en sanidad. Entonces, es necesario perseverar. Y bueno, Pedro también, Pedro fue tremendo después, fue un hombre que, Dios mío, hace su sombra, sanaba y qué lindo para la gloria del Señor, ¿no? No lo sobrenatural para vanagloriarnos, no, es para glorificar el nombre del Señor. Y hoy vamos a ver dos personajes que hace rato el Señor nos estaba hablando sobre ellos y había sentido, y cuando el pastor el domingo habló, sentí que era el momento. Y creo que Dios nos va a hablar hoy de una manera, como siempre, preciosa. Valorémoslo, tomémoslo. Y es el testimonio de Elías y Eliseo. Por eso pues vamos a ir a Segunda de Reyes 2:6. Pero vamos a ponernos en contexto. Estos eran dos hombres que supieron caminar con el Espíritu Santo. Y si ustedes ven, yo me voy a meter estos meses, me voy a meter en ese libro para conocer y caminar. Y el Señor habla de Elías en Apocalipsis, ¿no? Porque es el espíritu que Dios le dio a Elías. Y ese espíritu, mucha gente piensa que van a ser Elías como persona, los que van a venir al final, bueno, entre comillas al final, pero no, es el espíritu que Dios puso en Elías, obviamente ya para este tiempo. Y vamos a ver cómo Elías era un hombre de Dios que caminó con el Espíritu Santo, amén. Él aprendió a caminar con él, a tener una relación con el Padre. En el Antiguo Testamento eran unos pocos, pero ahora en el Nuevo Testamento, vamos a declarar, en el Nuevo Testamento todos estamos llamados, todos, no desde los pastores únicamente, todo hijo de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Dale un aplauso al Señor, aleluya, amén. Bueno, y tremendo hombre de Dios, Elías. Imagínense la autoridad que tenían estos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Cuánto más, como dice la palabra de Dios, debería ser en el Nuevo. Pero ¿por qué no nos está sucediendo esto? Y ellos declaraban una palabra que les decía el Señor, obvio. No era como yo declaro por declarar. Y hay mucha gente que toma la palabra de Dios, yo voy a declarar. Y no, si no tiene sustancia, si no viene del cielo, pues puedes declarar, pero no va a pasar nada. Porque no es una declaración sin la fuente que es el Padre, sin una relación. Pero estos hombres de Dios tenían una cercanía con Dios, con el Espíritu Santo. Y era tremendo porque de la boca de ellos y de su relación con Dios, o sea, lograban hacer tantas cosas poderosas en esta tierra, frenaban el mal en la tierra, traían juicio, que el juicio no es malo, el juicio de Dios no es malo. Hay un salmo que dice que los juicios de Dios son miel,
porque es preferible que el Señor nos enderece que no después en la eternidad sin Él. Y además nos endereza para llevarnos a un nuevo tiempo. Siempre que Dios te está ahí como zarandeando, como pasando por un fuego, es porque Él quiere subirte de nivel. Entonces, los juicios de Dios llevaban por estos hombres, tanto así que Elías, por la boca de él, dejó de llover, como también vino la lluvia. Imagínense la autoridad que tenían estos hombres de Dios, que podían intervenir contra el mal, que aún digamos que se enfrentaban. Elías era un tremendo, enfrentarse a 400 hechiceros, y eran de Jezabel y de acá, porque después vamos a ver también que esos son espíritus fuertes que siguen vigentes hoy. Y cómo le tocó lidiar con un pueblo de Dios que estaba más en pecado en las naciones, que terminaron contaminados. Les tocó vivir momentos difíciles como de pronto nosotros estamos viviendo hoy. Cada generación vive momentos difíciles. Es más, yo creo que nosotros estamos en momentos no tan difíciles como ellos, porque vivían unas cosas durísimas. Pero eran hombres y mujeres que conocían al Padre, conocían el llamado que tenían, y a pesar de sus batallas, porque tuvieron también batallas como las tuyas, como las mías, pero ellos eran tremendos hombres y mujeres de Dios, que cambiaban las circunstancias, que podían hacer que una nación se volviera al Señor, que resistían al enemigo y hacían cosas poderosas. Pero te tengo una noticia que la dice la palabra de Dios, una buena noticia, es que esa unción está también para ti, para mí en este tiempo. Dale un aplauso al Señor, aleluya, amén. ¿Quién quiere la unción de Elías? ¿De Eliseo? ¿La doble? Ah, bueno, pero pasar el proceso y el camino. Fueron hombres que les tocó pasar cosas fuertes. Es que eso no es así nomás, el camino a lo sobrenatural, el camino a ser instrumento de Dios no es mascando chicle. No, bueno, salvo algunos que ya tienen entrenado y lo hacen, pero son ungidos. No, es tremendo, les toca pasar tantas cosas. Miren cada testimonio. Miren a Elías, le pasó cosas muy fuertes. Le tocó enfrentarse con espíritus, se deprimió, porque a veces cuando uno también entra en batalla espiritual hay una guerra, y vino un espíritu de Jezabel que sigue vigente a deprimirlo, y terminó, después de semejante victoria tan grande, terminó deprimido, no queriendo vivir, que el Señor le tocaba mandarle alimento con los ángeles, y no quería seguir, como Jeremías tampoco. Y si ustedes estudian, esos hombres y mujeres de Dios pasaron cosas fuertes, les tocó morir a ellos, les tocó morir a sus temores, les tocó morir a su orgullo, les tocó morir a su justicia humana, les tocó morir a tantas cosas. O sea, el camino a lo sobrenatural no es así nomás como que, no, es un camino, pero es un camino de gloria y precioso. Y era como de las circunstancias más difíciles, el Padre estaba allí con ellos. A mí me parece tan tremendo cuando Elías estaba deprimido después de ese combate que tuvo espiritual. Por eso a veces cuando hay combates espirituales después hay como un ataque y hay que estar cubriéndonos. Y entonces, ¿cómo él se va a una cueva? Bravo. Y tan bello nuestro Padre que hasta Él trata con nosotros nuestras emociones, ¿no? Y dice que pasó un terremoto y nada, que pasó el aire, el viento fuerte y nada, que pasó el fuego y tampoco, hasta que el susurro, el silbido de su papá al oído cambió el corazón de él. Y puedes estar pasando momentos como Elías, porque estás en ese proceso. Y todos pasamos momentos como Elías, pero lo más importante es que él seguía con su padre, y aún en los momentos más difíciles escuchaba la voz de su padre. Y cuando ya el padre le dijo, ahora cíñete y sal de la cueva, dile al que está al lado, sal de la cueva. Sal. Y lo ungió más. Le dijo, bueno, ahora, no se puso a pelear con Elías, le dijo, bueno, ya lo abrazó.
le dijo lo que le dijo, quién sabe qué le dijo, porque qué tremendo. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que están así, mejor dicho, que están como que no pueden ni levantarse y de pronto sienten el Espíritu Santo que les habla algo y ¡puf! Se levanta uno con una autoridad y un poder y le dijo, y ahora te voy a ungir para que unjas reyes, para que levantes la siguiente generación que tiene que tener una doble porción. Y lo levantó con mayor autoridad. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, qué importante que aún en el momento difícil estemos ahí con el Espíritu Santo. Y sácale el botín. Ahí hay una persona, él ya sabe quién le estoy diciendo, saca el botín de ese momento, sácalo. Por más difícil que sea, sácalo, porque ahí hay un milagro. Y ahí vas a aprender a fluir en lo sobrenatural. Cada oportunidad que tenemos, cada situación difícil, es para que entremos en lo sobrenatural porque nos toca, o sea, no hay otra opción. Entonces, como no hay una opción natural, pues nos toca subir a lo sobrenatural. Y ahí aprendemos. O sea que esa situación difícil es una oportunidad de entrenamiento para tener esa doble porción. Dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Bueno, entonces el Señor le dice, bueno, vas a ungir a Eliseo, vas a ungir a Jehú y vas a ungir una nueva generación. Y bueno, y Elías pues va y le hace lo que el Señor le dice, y estaba Eliseo. ¿Recuerdan? Es tremendo, esos dos hombres son. Y Eliseo estaba trabajando, Eliseo estaba con sus yuntas, era un hombre próspero, era un joven próspero, trabajador. Y pasa Elías y es que además, yo digo qué lindo, hay tanto detalle en la palabra de Dios, pasa y le manda la capa, como que no quiere, ¿no? Se la manda, la capa, lo que significaba la capa de un profeta. Y este hombre, hambriento y sediento, por eso la doble porción es para gente hambrienta y sedienta. Es para gente que sí quiere, que no toca rogarles. A ver, ¿quién está ahí en esa posición? Y él dijo, ya, me voy a despedir a mis padres. ¿Y saben lo que hizo? Como lo predicó el pastor un tiempo que tuvimos una serie preciosa. ¿Alguien se acuerda de esa serie de Elías y Eliseo? Que por eso creo que Miki le puso al niño Eliseo. Entonces, Eliseo lo que hizo fue quemar esas yuntas, lo que estaba con los bueyes, ¿no? O sea, yo voy a quemar lo que no me deje seguir. Así sea mejor, así sea bueno, porque yo quiero pasar a otro territorio. Y muchas veces Dios nos como que nos lleva a eso, ¿no? A quemar algo que hasta puede ser bueno, para ir a algo mayor. Y él lo hizo y lo entregó, lo sacrificó. Y Elías lo desanimaba. Quédate, yo que te he dicho, ¿qué? ¿Tú por qué me estás siguiendo? Mire, eso me parece tremendo, ¿no? Que cuando tú quieras la doble porción, el Señor no te va a rogar, ni te va a convencer. Tienes que estar convencido tú mismo, porque no hay una cosa más difícil que convencer a alguien. Por eso dice que Abraham estaba, ¿qué? Convencido. Y si no tenemos el convencimiento, pues nos toca entrar en la presencia de Dios, porque a veces hasta Dios da una promesa poderosa, pero si tú no la quieres creer, no pasa nada con esa palabra, así esté ungida, llena de poder, de autoridad. Por eso es muy, muy importante el trabajo interior. Y bueno, acá viene esa parte donde pasan por que yo quiero ver si podemos predicar sobre eso, cómo lo pasó por Gilgal, que ya saben que son los cuchillos afilados, o sea, como los de la doble porción, y se necesita, en este tiempo, se necesita una doble porción del Espíritu. Claro, el Espíritu Santo no es que se dé en medida, pero digamos que la unción es diferente, la unción es lo que yo tengo del Espíritu de Dios para poder dar. Entonces, tenemos que pasar un proceso y lo vamos a ver. Gilgal, cuchillos afilados, circuncisión de la carne, y eso duele.
Eso duele, duele, duele. Y pasó por eso, por Betel también aprendió a luchar a la manera del Señor, y creo que el Señor nos está enseñando a dar las batallas a la manera de Él, no nuestra. Y eso sí que es bien difícil, esa lección. Y también pasó por Jericó, derribando esquemas, pensamientos, sentimientos, tantas cosas que nos toca que caigan. Por ejemplo, una persona con rechazo, Dios tiene que tratar mucho esa área para poder ungir a una persona con rechazo. Entonces son cosas que vamos a pasar un camino. Y está el Jordán, que vamos a ver qué significa. Hace poquito yo le pregunté, Señor, un anhelo que yo tengo, le dije, ¿por qué no se ha cumplido este anhelo en mi vida? Me dijo, porque yo quiero que tengas la doble porción. Entonces no va a ser fácil. Y así me lo dijo clarito. Porque fíjense que los otros eran profetas, vamos a ver. Porque habían profetas que ya profetizaban. En cambio Eliseo no. Vamos a ver, mire. Y ya en este proceso, porque cada vez le decía, ¿sabes qué? Eliseo, quédate porque yo voy a otra estación, voy a más, quédate. Y él le decía, no te voy a dejar, me voy contigo. Dale un aplauso al Señor, no lo vamos a dejar, vive Jehová, vive mi Padre que no te dejaré. Bueno, y ahora no estamos siguiendo a la persona, sino estamos siguiendo al Espíritu Santo. Pero mire que le tocó servir al hombre de Dios. O sea, servir, el servicio es muy importante para una persona que quiera la doble porción. Y bueno, entonces Elías le volvió a decir, te ruego que te quedes así acá. O sea, lo desanimaba, quédate, quédate ya, quédate. Porque Jehová me ha enviado al Jordán. Ese fue el último paso. Después vamos a ver la otra semana los otros que son muy importantes, pero es para ver un tema que queremos ver. Y le dijo, vive mi Padre, vive Jehová, vive Yahvé, vive mi Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Y la insistencia, no tenían que rogarle, sirva al Señor, haga, no, nada. Es más, lo desanimaba y él más se animaba. Fueron pues ambos, miren, para caminar hay que estar de acuerdo. Y no tengo que empujar. Imagínense Elías con todas las batallas que hay acá empujando a Eliseo. Con semejante batallas. Y uno puede empujar un ratico a una persona, pero ya todo el tiempo eso es bien difícil. Y más para cuando uno está con guerra espiritual. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Eran gente que tenía el llamado a ser profeta. Y se pararon a lo lejos, mire ese detalle, a lo lejos, porque para tener la doble porción hay que estar en el fueguito y eso no es fácil. A veces estar cerca de los pastores no es fácil, si quieres ser ungido, ¿no? Porque a veces pueden estar cerca de nosotros, pero cerca de la unción real, o sea, la unción que quema, la unción que alinea, la unción que forma, eso es otra cosa. Entonces dice que ellos estaban lejos y eran profetas y estaban lejos, ¿no? Esa doble porción es para personas que sí quieran pasar el proceso. Ellos ya tenían la unción, pero una unción, van a ver la diferencia de la unción de ellos que la diferencia de la unción de Eliseo. Era diferente porque lo seguía de lejitos, yo no me comprometo mucho, yo que pasar cuchillos afilados como que no, yo como que pasar corrección tampoco, yo como que dejar que el Señor se meta en todas mis áreas, menos, y los pastores tampoco, ¿no? Pero ahí sí, el que quiere la doble porción. Y entonces dice que se pararon lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron de un lado a otro y pasaron ambos por lo seco. Recuerden que el Jordán tiene varias simbologías, ¿no? Una de ellas es pasar de un tiempo a otro. Y creo que el Señor quiere pasarnos de un tiempo a otro. Eso sentí cuando el pastor dijo que pidiéramos una palabra
¿Y saben qué me dijo el Señor? Ustedes han pasado tiempos de Moisés, guerreando contra Faraón, pero ahora les va a venir una unción de Josué. Pero no puede haber una unción de Josué, así me dijo, no puede haber una unción de Josué si no hay una de Moisés. Porque queremos a veces conquistar sin guerra. Entonces, tengo que saber. Y por eso el Señor tiene otro tiempo para ti. Y tenemos que estar listos para ese tiempo. Pero si yo sigo en mi pasado, sigo con lo mismo, pues no voy a poder pasar ese Jordán. Y él tenía la autoridad, Elías era un hombre tremendo, cogió y ¡pa!, con unción. Y pasaron. ¿Será que no necesitamos eso para pasar al otro lado? Porque el diablo quiere que nos mantengamos en el pasado, que por qué no se dio esto, la frustración, la tristeza, la amargura, el resentimiento. Ay, el tiempo pasado. Suspiro. Y Dios tiene cosas adelante, tengas la edad que tengas. Acá para algunos. Y entonces dice acá que lo golpeó y pasaron ambos. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, ahora sí, al final, y ya sabían que él iba a partir, qué tremendo. Le dice, ahora sí que has pasado todo el proceso, pídeme lo que quieras. Imagínense. Y miren lo que pide Eliseo. Dijo, pídeme lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Ya le dijo, yo me voy a ir. Y él sabía que le iba a reemplazarlo, qué tremenda responsabilidad. Pero le sirvió, él no fue profeta ni quisiera, no, estaba ahí sirviendo. Y yo os he visto eso, que la gente, y lo hemos visto con el pastor, que los servidores son los que son ungidos y los que pasan los procesos. O sea, el servicio con sacrificio, con entrega, con honra. Y le dice, mira, Eliseo sabía pedir. Y yo creo que el Espíritu Santo le dijo que tenía que pedir. Porque mire lo que le pide. Le dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu, o sea, de lo que Dios te ha dado a ti, sea sobre mí. Y le dijo, cosa difícil has pedido. Imagínense. Si me vieres, mire esto, y ahí el Señor nos está hablando. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así. Mas si no me ves, si no ves lo espiritual, ojo, porque lo que él iba a ver era lo espiritual. Si tú no ves lo espiritual, no va a ser. Eso me impactó. Y aconteció que hablando de aquí con un carro de fuego con caballos de fuego, se apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío. Ya tenía una relación con su padre, o sea, aprendió a caminar con Elías, pero ya tenía una relación con el padre. Ahí está una cosa importantísima. Aprendió de este hombre de Dios a tener una relación con su papá. No puede haber una doble porción sin paternidad de Dios. No la puede haber. Y dice acá que viendo Eliseo, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo, y nunca más lo vio. Tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y así hubo golpeado del mismo modo las aguas y se apartaron el uno al otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron, pero no la postración a él, sino seguramente era para que él orara por ellos. Amén. Dale un aplauso al Señor por esa doble porción. Y a mí me impactó esa parte de que si me vieres, porque le dije, si me vieres, será hecho, si no, no. ¿Y esto qué quiere decir? Él tenía que aprender a caminar en lo sobrenatural.
y se aprende a caminar en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural no es lo que ves, como nos decía el pastor ahorita, no es que estemos viendo lo natural, es lo sobrenatural. Y no es que desconozcamos lo natural, sino que hay un reino más grande que lo natural. Pero él aprovechó el tiempo del caminar. Él aprovechó cada etapa para aprender a entrar en lo sobrenatural. Y seguramente les tocó batallar porque eso no era así nomás. Pero aprendió y aprendió a ver lo sobrenatural. Y no se cansó, porque él en ese proceso no fue el profeta. Él en ese proceso fue un servidor de Elías. Le cargaba el maletín y le tocó pasar. Pero mire la doble porción. Y me impactó cuando dice Jeremías 17:5, que yo casi no lo entendía mucho, y un día en una oración en la mañana, qué lindo el Espíritu Santo como nos lo explicó. Dice, así dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, o sea, en lo natural. No en el hombre, o sea, estamos hablando de lo que tiene su confianza es en lo que puede hacer el hombre. Y pone carne por su brazo, y su corazón se va a apartar de Dios, porque pues sí, yo confío en lo que hace el brazo, el mío, el de los demás, me voy a apartar de lo espiritual. Será como la retama en el desierto y no verá, dile al que está al lado, tienes que ver, no verá, no va a poder ver cuando viene el bien. Y entonces el Señor me decía, muchas veces las cosas que no veas en el espíritu no se te van a dar. Lo que no tengas en el espíritu, yo no estoy diciendo no siempre va a ser una visión, puede ser una palabra, puede ser un sueño, puede ser un sentir, pero lo tienes que tener en el espíritu y perseverar hasta el final. Imagínate que Eliseo ya dicho, ay no, qué aburrido yo acá, y les tocaba pasar cosas fuertes, él hasta el final. Y es muy importante, familia, que perseveremos hasta el final. No ves nada en lo natural, pero si el Señor te ha dado una palabra, si el Señor te ha dado una visión, si el Señor te ha dado un sueño, pasa tus procesos, porque Dios como quiere que haya una doble porción en ti y en mí, y es necesario en este tiempo. Porque si ustedes van a ver a Eliseo y a Jehú, les tocó pelear contra Jezabel, que se necesitaba una doble porción. Y en este tiempo yo creo que si no tenemos doble porción, va a ser muy difícil el tema. O sea que es súper necesario la doble porción. Y si se han demorado las cosas en ti, es porque el Señor está trabajando con tu vida. Para que vayas a eso, a lo sobrenatural, te dejes tratar. Porque Dios no se lo da a cualquiera. Él se lo da a personas que tienen madurez. Personas que sepan retenerla, porque si ustedes ven a Eliseo fue tremendo hombre de Dios, pero no era para glorificarse, no era para sentirse más que los demás, sino para servir a Dios en una nación que estaba terrible como está estos tiempos. Bueno, yo no sé si ustedes, pero yo creo que yo necesito esa doble porción. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ver próximamente cómo estas estaciones nos van a ayudar. De pronto te has preguntado, pero ¿por qué tengo tanta batalla? Bueno, estoy hablando de cosas que no es por el pecado, ¿no? Porque si es por el pecado hay que arrepentirse. Pero cosas que sí te han sucedido, cosas de pronto difíciles. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender ese camino a lo sobrenatural, en especial esa paternidad. Padre, te damos gracias. Gracias por cada testimonio de hombres y mujeres que cuando leemos la Escritura, meditamos en ella con la unción de tu Espíritu, aprendemos, Señor. Gracias por aquellos que de pronto no están en la palabra, en la Biblia,
pero que han vivido esa vida de santidad, esos procesos, a pesar de sus batallas, a pesar de sus equivocaciones, a pesar de sus pasiones, se dejaron formar por ti. Tuvieron miedo, como de pronto yo puedo tenerlo, se deprimieron, se frustraron, lloraron. Muchas veces quisieron tirar la toalla, Señor. Pero como decía Jeremías, tenían un fuego adentro que no les dejaba. Se habían dejado impartir tanto de ti, en lo profundo de su corazón, que no podían dejarte. Padre, ayúdanos a conocerte. No queremos ser como estos hijos de profetas que estaban llamados, pero estaban de lejos, cómodos, aún criticando, hablando. Señor, y si tengo que pasar esos cuchillos afilados, sí, está circuncidando mi corazón y me duele, pero si es necesario, Señor, yo no te quiero dejar. Así me toque pasar lo que tenga que pasar. Ayúdanos, Espíritu Santo, que podamos valorar tu presencia, que podamos amarla, apasionarnos por ella, que no haya una pasión más grande en mi vida que sea conocerte, amarte, honrarte, servirte donde me pongas, así sea para servirle al hombre de Dios, seguir en tus planes y tus propósitos. Sé que estás tratando mi orgullo, me estás preparando para que esa doble porción pueda retener y yo no sea un arco fallido, Señor, y podamos, Señor, ser esa generación que tiene esa doble porción. Nuestra nación lo necesita, mi familia lo necesita, Señor. Enséñame a caminar en lo espiritual. Perdóname si solamente estoy viendo el brazo de carne y me desanimo cuando no veo una respuesta en las personas, en mí mismo, y no te estoy viendo, y como no te veo, no veo lo espiritual, muchas veces no se manifiesta. Pero Señor, en este tiempo que nos estás llamando como ministerio a esa dimensión, y si por eso me he demorado más tiempo en mis procesos, yo lo quiero hacer. Lo que no quiero es perder el tiempo dando vueltas por el mismo asunto, dando vueltas en el desierto por desobediencia, por falta de fe. Pero Señor, si es prepararme para esa doble porción, si no se me han dado las cosas porque tú tienes pensamientos más altos, más grandes, Señor, yo te doy gracias y que pueda entender tus caminos, y ayúdame a no perder la mirada de ti hasta el final, Señor, para que yo pueda tener esa doble que necesitamos para ungir una generación, Señor, para que venga una generación nueva, Señor, a esta tierra. Padre, gracias. Gracias por esa doble porción que tienes para tus hijos, Señor. Y ayúdanos a ser esos Eliseos de este tiempo, esos Elías de este tiempo, esos Moisés, esos Josué, Señor, esos hombres que sujetos a pasiones, pero se dejaban formar por ti. Gracias, Padre. Gracias por el privilegio que tenemos de conocerte y amarte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.